Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, a esta nueva sesión del curso de Álgebra Lineal 1. El día de hoy vamos a continuar con algo que ya habíamos empezado en ocasiones anteriores. Habíamos visto que la suma de dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial es también un espacio vectorial, es un subespacio vectorial, de hecho del espacio grande. Habíamos definido la suma de dos espacios vectoriales. Y bueno, vamos a ver ahora una nueva noción con la finalidad de que, pues recuerden, todo esto al final de cuentas se trata de, una vez que localizamos las propiedades que son relevantes, las que nos interesan para nuestros propósitos, vamos a ver de cuántas formas podemos obtenerlas, de cuántas formas podemos preservarlas, de cuántas formas podemos asegurarlas. Entonces ya hemos visto algunos ejemplos, como los subespacios vectoriales, que como lo hemos platicado, heredan las propiedades vectoriales, las propiedades lineales del espacio vectorial grande. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las transformaciones lineales, que justamente se llaman lineales, pues por eso, porque preservan esa linealidad, esa característica de ser vectorial, esta idea que en algún momento también hemos mencionado, de abrir sumas y sacar escalares, o como lo hemos visto de otra manera, que al operar con la suma obtengamos pues las cosas dentro del espacio que nos interesa y al multiplicar por un escalar también. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero hoy lo que vamos a hacer es introducir estas nuevas operaciones. Son operaciones, pero hasta ese momento hemos visto varios tipos de operaciones, ¿no? Pero en particular hemos visto operaciones que tienen sentido dentro de una estructura, por ejemplo, como los campos, o dentro de una estructura vectorial, dentro de un espacio vectorial. Entonces hemos visto operaciones entre los elementos del campo y operaciones entre los vectores en un espacio vectorial. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver que es diferente, es que estas operaciones que vamos a introducir ahora son operaciones entre espacios vectoriales. O sea, al final de cuentas, claro, ¿qué cosa es un espacio vectorial? Pues un espacio vectorial es ese conjunto que tiene esos objetos, que son vectores, que tiene esas dos operaciones que ya hemos descrito y que cumplen los axiomas que hemos enunciado. Bueno, esa cosa en sí misma es una estructura, y una estructura pues es un conjunto. Entonces, con esa misma estructura, nosotros también podemos hacer operaciones, ya no dentro de la estructura, sino con la estructura. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, la clase pasada, el video pasado ya había dicho un poquito de esto, pero vamos a escribir esta definición, que es la definición 29, y nos dice que dado un espacio vectorial, sea BK, ya saben, ¿no? Yo ya me acostumbré a ponerla acá como subíndice, porque nos es de mucha utilidad cuando queremos decir cosas acerca del campo o queremos apelar a alguna propiedad del campo, pues solamente referirnos a esta acá, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que dados dos subespacios. Recuerden que los subespacios vectoriales van sobre el mismo campo, en este caso sobre K. Dados dos subespacios U y W de BK, decimos que BK es suma directa de U y W si todo vector de BK está determinado por una única pareja, U, W, donde U está en U y W está en W. ¿Qué quiere decir que está determinado por una pareja? Quiere decir que, dos cosas. Quiere decir que V, el vector que nos estamos tomando en el espacio vectorial, se puede escribir como suma de estos dos, perdón, tira directa, así todo, vector, y me faltó, sí, y V es igual a U más W, ¿no? Eso ya lo definimos, eso ya habíamos definido qué quiere decir, que nos tomamos la suma de dos espacios. Recuerden, la suma de dos espacios habíamos quedado en que esto significa, o sea,
U más W es el subespacio, de hecho ya probamos que era subespacio, de todos los B's en B, donde desde luego B es este BK, de todos los B's en B, tal que B se puede escribir como U más W, ¿verdad? Donde U está en U y W está en W. Esto quiere decir que sea la suma de dos espacios. La suma de dos espacios son todos los vectores que se pueden escribir como suma de vectores de esos dos espacios. Ahora, vamos a decir que la suma es una suma directa, ¿no? Y esto se va a poner así, ¿no? V, vamos a escribirlo, V es igual a U más W, y le ponemos un circulito, que es lo que significa que sea la suma directa. Sí, solo sí, una V se puede escribir como U más V, que es esto de acá, y además, si para todo V en V, si V es igual a U más W y V es igual a U' más W', entonces U es igual a U' y W es igual a W'. Esa es la forma de escribir, de manera más formal esta propiedad de estar determinado por una única pareja. O sea, lo único que quiere decir es que el espacio se puede escribir como suma de estos dos subespacios, cosa que ya sabíamos que se podía hacer y que ya habíamos probado que eso volvía a ser un espacio vectorial, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que además cada uno de estos vectores se va a determinar de manera única por una pareja de vectores, uno en U y uno en W. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestra definición de suma directa. Ya sabemos que la suma en particular es un subespacio, ¿no? Entonces esa condición de que se determine de manera única no cambia nada las cosas. La suma directa vuelve a ser un espacio vectorial, no solamente un espacio vectorial, sino un subespacio de V. Un subespacio de V, en este caso pues es V otra vez, entonces no solo es un subespacio, sino que es el mismo V. Pero vamos, que esto ya estaba probado. Y a partir de aquí podemos derivar el teorema 6, podemos demostrar el teorema 6. El teorema de 6 nos dice que si tengo un espacio vectorial, que es la suma directa de dos subespacios, como lo hemos visto ahora, sea BK un espacio vectorial y U, W subespacios de BK, entonces BK va a ser la suma directa de U y W, sí, solo sí, dos condiciones. Una, B es la suma de U y W, o sea, B lo podemos escribir como la suma de U y W, así como ya lo habíamos definido anteriormente, ya hemos demostrado que era subespacio, etcétera, etcétera. Y la intersección de U y W de estos dos subespacios, pues es el vector 0, ¿no? ¿Cuál vector 0? Pues el vector 0 de V. Pero claro, el vector 0 de V también es el vector 0 de U y es el vector 0 de W, porque eso está dentro de nuestras condiciones de subespacio vectorial, ¿no? Como U es un subespacio vectorial de V y W es un subespacio vectorial de W es un subespacio vectorial de V, entonces tienen que tener al 0 de V. Pero no solamente lo tienen que tener, sino que eso es lo único que puede haber en la intersección. Entonces, a ver, demostración. Vamos a demostrar esto. Vamos, son dos implicaciones porque es un sí, solo sí. Entonces vamos a ver pues, primero la ida, que es lo más natural, además está muy facilita. Y entonces tenemos que, vamos a suponer que BK es la suma directa de U y W, donde U y W son subespacios de BK. Y eso implica que es la suma y que la intersección es el 0. Entonces, B es igual a U más W, BK es igual a la suma de U más W, por definición, ¿no? Por la definición 29, que nos dice que para hacer suma directa, en particular tiene que ser la suma, entonces por 29 se satisface esta primera condición, el consecuente del condicional, y vamos a ver la segunda. Pues lo que les decía, ¿no? Como U es subespacio de
BK y W pues también es subespacio de BK. Entonces el 0 tiene que estar en U y el 0 tiene que estar en W, por lo tanto tiene que estar en la intersección, ¿no? Entonces el vector 0 de BK está en U intersección W. Ya sabemos que está, pero eso era casi inmediato, era algo casi obvio, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es que es el único que está, ¿no? Demostrar que efectivamente el 0, ya sabemos que está ahí, ahora ¿qué queremos ver? Ahora queremos ver que si algo está aquí, entonces tiene que ser 0. Entonces, vamos a ver. El 0 está en U intersección W. Vamos a tomarnos otra cosa, bueno, vamos a tomarnos una cosa ahí y vamos a ver cómo es. Entonces sea V en U intersección W, ¿no? Vamos a tomarnos una cosa ahí, V en U intersección. Entonces, ¿qué sabemos de este U, de este V? Bueno, como está en U y está en W, en particular está en la suma, ¿no? Porque podemos tomar, recuerden cómo se define la suma. La suma de esto es igual a U más W, o sea, vamos a tener que, además recuerden, este es un espacio, entonces este es un subespacio de V y este es un subespacio de V. Si un vector está en un subespacio, su inverso también está en un subespacio, ¿no? Porque si no, no sería un espacio vectorial. Entonces, como V está en U y V está en W, pues también menos V tiene que estar en U y por la misma razón menos V tiene que estar en W. Entonces, como U y W son subespacios, entonces, de BK, ¿no? En particular, entonces, menos B está en U y menos B está en W, ¿verdad? Entonces tengo que V está en U, V está en W y también menos V está en U y menos V está en W. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que menos V está en U intersección W. Entonces, V está en U intersección W, menos V está en U intersección W. En particular, V está en U y menos V está en W. Por lo tanto, V menos V está en U más W, ¿no? ¿Están de acuerdo? Está en la suma, entonces va a estar en el espacio completo. Bueno, eso está bien. Entonces, esto de acá está acá, está en BK, que es la suma de esto. Vamos a ponerlo en BK. Está en intersección W, o sea, está en la suma. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que supusimos que BK es igual a la suma directa de estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, como ya vimos que es la suma, pero además quiere decir que las parejas de los sumandos están determinadas de manera única, ¿no? ¿Quién es V menos V? V menos V es igual a 0, ¿verdad? Entonces, V menos V es igual a 0, al vector 0 de BK. Entonces, esto está aquí, pero también ya sabíamos que esto estaba aquí, ¿no? El vector 0 está ahí, el vector 0 está aquí. Pero también a 0 lo podemos escribir como 0 más 0, ¿verdad? Donde este está en U y este está en W, porque pues son subespacios. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que por un lado, V menos V es igual a 0 y 0 más 0 es igual a 0. Por hipótesis, V era la suma directa de U y W. Entonces, eso quiere decir que cada vector tiene que estar determinado de manera única. En particular, el 0 está determinado de manera única como la suma de un elemento en U y uno en W. Entonces, si tengo que por un lado 0 más 0 es igual a 0 y por otro lado B menos B es igual a 0, ¿no? Donde ya vimos que ese también lo podemos considerar en U y este en W, entonces, pues, como está determinado de manera única, pues 0 tiene que ser igual a V y 0 tiene que ser igual a menos V. Entonces, como BK es la suma directa de U más W, entonces, pues estas parejas tienen que ser lo mismo, ¿no? 0,0, porque esa es la definición de suma directa. Es igual a B, menos V. Por lo tanto, pues
pues 0 es igual a 0,0, sí, porque este es un vector, por lo tanto 0 es igual a v, ¿no? Y eso era lo que queríamos probar. Primero vimos que el vector 0 está en la intersección, luego nos tomamos 1 en la intersección para ver cómo era, y resulta que ese necesariamente tiene que ser el 0. ¿Por qué? Porque está determinado, dado que v es la suma directa de u y w, está determinado de manera única. Entonces este v solamente puede ser el vector 0. Bueno, con eso demostramos una de las implicaciones y nos falta la otra, la segunda implicación, que es la de regreso. Entonces ahora queremos ver que si v es suma de los subespacios u y w, y además el 0 es la intersección, el único elemento en la intersección de u y de w es el vector 0, entonces v es suma directa de u y w. Entonces vamos a ver el regreso. Entonces primero vamos a suponer sea bk igual a la suma de u más w, y vamos a suponer que el conjunto que tiene al vector 0 es de hecho la intersección de u y de w, ¿no? O sea, la única cosa que está en ambos subespacios es el 0. Y queremos probar que el u y v son suma directa, o sea que está determinada cada uno de los vectores aquí de manera única por dos parejas de acá. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a tomarnos ¿cómo vemos que está determinado de manera única? Pues vamos a suponer que no. Entonces, sea un vector aquí adentro, sea b en bk, y supongamos que a b lo podemos escribir. ¿Qué quiere decir que no esté determinado de manera única? Que no esté determinado de manera única quiere decir que hay dos parejas que van a ser distintas, que nos van a dar ambas v. Entonces, supongamos que existen dos parejas, digamos u, w y u', w', tal que u y u' están en u, y w están en w, y o bien u es distinto de u', o bien w es distinto de w', ¿no? O sea, digo, pueden ser ambas, pero basta con esto, ¿no? Con que una de las dos entradas no sea igual que su correspondiente en la otra coordenada, pues ya con eso ya tenemos que estas dos no son iguales. Entonces supongamos que hay dos parejas en u y w, tales que nos pueden dar ambas a v, ¿no? O sea, tales que existen, tal que u está en u, de tal forma que b es igual a u más w, y b también es igual a u' más w', ¿no? Eso sería que no fuera satisfecha la condición. Pero entonces, como b es igual a u más v y también b es igual a u' más w', pues eso quiere decir que u más w es igual a u' más w', ¿verdad? Si este es igual a b y este es igual a b, pues entre sí también son iguales. Y además sabemos que tenemos las operaciones vectoriales que se portan bonito, entonces hay inversos, etcétera, etcétera, y eso nos permite pasar a este de este lado restando y a este de este lado restando. O sea, tenemos que u menos u' es igual a w' menos w, ¿no? Solamente pasé este para acá y este para acá. Bueno, nosotros sabemos que este término está en u, ¿no? Sabemos que u y u' están en u, y sabemos que w' y w están en w, pero son iguales. Entonces, si esto está en w, quiere decir que esto también está en w, ¿no? Y lo mismo, si esto está en u y es igual a esto, pues entonces esto también está en u. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tanto u como u', ¿no? U menos u' y w', u menos u', como este de acá está en w, ¿no? Y además está en u, digo está en u porque ahí nos lo tomamos, ¿no? Desde el principio. Entonces está en u, pero además está en w,
porque estos están en W y esto es igual a esto. Entonces eso quiere decir que está en U', que está en U y que está en W, por lo tanto está en U intersección W. Y lo mismo con el otro, ¿no? También esto, tenemos el mismo razonamiento. Esto ya sabemos que estaba en W, pero es igual a algo que está en U, por lo tanto esto está en U y ya estaba en W, entonces está en la intersección. Entonces W' menos W también está en U intersección W, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué sabemos por hipótesis? Por hipótesis tenemos que ¿quién es U intersección W? U intersección W es el 0. Lo único que hay aquí adentro es el 0. Por lo tanto, U menos U, como está en la intersección, y W' menos W, pues también son igual a 0, ¿no? Tienen que ser 0 a fuerza. Por lo tanto, U menos U' es igual a 0 y W' menos W también es igual a 0. Estos son vectores, ¿no? Este es el vector 0. Al vector 0. Y ya acabamos, ¿no? Ya acabamos porque si eso es así, pues solamente hay que pasar del otro lado y tenemos que, es decir que U es igual a U', pasándolo al otro lado, y W' es igual a W. Por lo tanto, estas parejas de acá, U, W, pues son iguales. U', W'. Es decir, que la suma esta de V está determinada de manera única por una pareja de U, W, donde U está en U y W está en W. ¿Sí? Ya en conclusión, de aquí concluimos, por lo tanto, VK es la suma directa de U y W. Este es un resultado que nos va a servir para probar cuando dos espacios, cuando un espacio es suma directa de otros dos subespacios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ver que cada vector del espacio está determinado de manera única por la correspondiente pareja, pero de manera rápida, o sea, igual que como lo hacemos con la independencia lineal, usando que esta propiedad, este teorema que nos dice, estos teoremas que se llaman teoremas de caracterización, que tienen la forma esta de sí y solo sí, que nos da la independencia lineal en términos de la combinación lineal de 0 y sus escalares, pues en este caso es igual. Si queremos demostrar que un espacio es suma directa de otros dos espacios, bueno, como es difícil demostrar, o puede ser difícil escribir este cuantificador, este enunciado cuantificacional de que está determinado o existe una única pareja tal que bla, 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 lo que podemos hacer es, uno, probar que cualquier vector se puede escribir como la suma de los dos vectores correspondientes en los subespacios en los que tienen que estar, y luego demostrar que la intersección de esos dos espacios es el 0. Y con eso ya demostramos que es suma directa. Muy bien. Pues vamos a ver otro teoremita ahora, que tiene que ver con la dimensión. Vamos a ver estas sumas directas con la cuestión de la dimensión, ¿no? que tiene pocos que vimos. Vamos a ver. Entonces este sería el teorema 7. Teorema 7. Que dice, sea BK un espacio vectorial de dimensión finita. De todas maneras, nosotros todos los que hemos visto son de dimensión finita, son los que nos interesan en este curso. Vamos a tomar un espacio vectorial de dimensión finita y sea W un subespacio vectorial, ¿no? Ya saben, de BK. Entonces, existe un subespacio U de BK tal que BK es la suma directa de W y U, ¿no? Así como lo escribimos, tal que, y además tenemos que la dimensión de BK es igual a la dimensión de W más
la dimensión de U. Entonces este teorema, el teorema 7, nos va a decir eso, nos va a decir que si tengo un espacio vectorial y en ese espacio tengo un subespacio vectorial, entonces existe otro subespacio vectorial al que al espacio grande, o sea, grande por decirlo de alguna manera, porque puede ser el mismo, lo puedo escribir como suma directa de ese subespacio del que ya teníamos y del nuevo que existe. Y no solo eso, sino que la dimensión de BK es la suma de las dimensiones de los espacios de la suma directa. Entonces, a ver, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar este teoremilla, que de hecho está bastante sencillo. Fíjense que, por un lado, una cosa que nosotros ya habíamos demostrado es que la dimensión de un subespacio vectorial siempre es menor o igual que la dimensión del espacio grande, ¿no? Eso era algo que nosotros ya sabíamos eso, ya sabíamos que la dimensión de los subespacios siempre va a ser menor o igual que la de los espacios mayores. Entonces, vamos a tomarnos a la dimensión de demostración, sea la dimensión de BK, vamos a ponerle un numerito para que podamos referirnos a él, sea n, sea BK su dimensión n, y entonces, como ya hemos visto, eso lo vimos creo que en el video anterior, si no en alguno de los anteriores, como ya vimos, la dimensión de W, donde W es un subespacio vectorial, vamos a un subespacio vectorial W, la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de BK, ¿verdad? Recuerden que si la dimensión de W es igual a la dimensión de BK, o sea, es n, entonces, eso lo demostramos. Entonces, pues son el mismo, ¿no? BK no es otra cosa sino W. ¿Por qué? Pues porque si la dimensión es la misma de acá, lo que quiere decir es que el subespacio W tiene una base de n elementos. Y esa base de n elementos, pues está contenida aquí. Es un conjunto linealmente independiente que, como tiene n elementos, pues es linealmente independiente y es máximo en BK. Por lo tanto, también es una base para BK. Y eso lo que quiere decir es que, pues, si genera el mismo espacio, si la misma base los genera, pues es porque son el mismo espacio. Entonces, BK es... Y esto, que BK sea igual a W, confirma la afirmación del teorema. Porque si BK es igual a W, entonces, en particular, eso quiere decir que BK es igual a W, suma directa, con el espacio vectorial que solamente tiene al 0, ¿verdad? Esto de acá es así. ¿Por qué? Pues porque a BK lo puedo escribir como todas las B's en K, pero recuerden en B, pero recuerden que también en W, todas las B's tal que B es igual a B más 0 con B en W y 0, ¿no? 0 en el conjunto este de acá, ¿verdad? De esa manera, o sea, trivialmente B es la suma directa de él mismo y del espacio que tiene solamente al 0, y como ya habíamos visto, pues la dimensión del espacio vectorial que solo tiene el vector 0 es 0. Entonces la dimensión de BK sería igual a n, que es la dimensión de W, más 0, que es la dimensión de este espacio. Entonces, vamos, trivialmente si el subespacio tiene la misma dimensión, pues ya sabemos que es el mismo espacio y se puede escribir como la suma directa más 0 y confirma lo que dice el teorema, porque la dimensión de ese espacio va a ser 0. Bueno, entonces vamos a suponer que no es 0, ¿no? Vamos a suponer que es algún otro número, digamos m. Entonces vamos a tomar la dimensión de W como esa m. Entonces, si la dimensión de W es igual a m, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que existe una base que tiene m elementos y que genera W, ¿no? Entonces, existe, digamos, beta, desde W1 hasta WM base para W. Luego, nosotros demostramos en el teorema 4,
Recuerden que el teorema 4 es uno muy importante, que es muy enfática en que no lo perderán de vista, que es el que nos permite completar bases, ¿no? El que nos dice que si tienes un conjunto que es linealmente independiente, siempre lo puedes extender a un conjunto máximo linealmente independiente, que por lo tanto va a ser una base. Entonces existe un espacio que es una base para W, y por el teorema 4, existen W, vamos a ponerles U, ¿va? U, o bueno, si quieren doble, no, le voy a poner, ¿qué le pongo? WM más 1, WM más 2, hasta WN, tal que, o tales que, el conjunto, si quieren le ponemos beta prima, el conjunto que tiene desde W1 hasta WM, y luego le agregamos WM más 1 y todos los demás hasta WN. Existen esos vectores tal que esto es base de BK, ¿verdad? Esto es por este teorema, por el teorema de universal, que nos garantiza que siempre existen las bases, dándonos un método para construirlas a partir de cualquier conjunto linealmente independiente. Entonces, ese conjunto es una base de BK. Existe una base de BK. Entonces, vamos a considerar sea U el espacio vectorial generado por el conjunto que tiene a WM más 1 hasta WN, ¿no? O sea, todos los demás, estos de acá, ¿no? Por este de acá. Si me tomo estos vectores, a ver, recapitulando, si yo tengo un subespacio que tiene dimensión m, entonces yo sé que esos m vectores los puedo extender a una base para todo el espacio. Es decir, que existen otros vectores, estos de acá, desde m más 1 hasta n, tal que todos juntos me van a generar al espacio grande. Bueno, pues me voy a tomar esos vectores que existen y que no están dentro de la base de W, y voy a tomarme al espacio generado por esos vectores. A ese le voy a llamar U. Recuerden que cualquier conjunto de vectores genera un espacio vectorial, cualquiera, ¿no? Pero además estos son linealmente independientes. ¿Por qué son linealmente independientes? Porque este conjunto de acá es linealmente independiente, todo, ¿no? Todo el conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque es una base garantizada por el teorema número 4. Entonces, estos entre sí también son linealmente independientes, por tanto, este conjunto es linealmente independiente, y el espacio generado, al que le estoy llamando U, va a tener a ese conjunto como base. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy afirmando? Pues que V, entonces, V es la suma directa, BK es la suma directa de W más U. BK es la suma directa de W más U, y hay que ver la dimensión, ¿no? Ahorita verificamos la dimensión. Entonces, vamos a ver que BK es la suma directa de W más U. Entonces, sea V en BK, y entonces lo que sabemos, dado que B está en BK, sabemos que existe una combinación de la base de BK que me permite escribir a B como combinación lineal de estos elementos, ¿no? Porque es base, ¿no? Existe una combinación lineal de los elementos de beta prima, que me permite a este escribirlo como combinación lineal. Entonces, existen los escalares correspondientes, digamos, a 1 hasta, no, ponemos alfa 1 hasta alfa n, tales que podemos escribir a B como eso, ¿no? A B lo podemos escribir como la alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2, etcétera, etcétera, hasta
alfa m por wm más alfa m más 1 por wm más 1, hasta alfa n por wn, ¿verdad? Puedo escribir a B como combinación lineal de los elementos de beta prima, porque beta prima es una base de beca. Perfecto, bueno, pues, pero si escribo esto de esta manera, pues eso quiere decir que B es alfa 1 por W1 más hasta alfa M por WM, ¿no? Puedo agruparlos de esta manera, esto así, más alfa M más 1, WM más 1, más hasta alfa N, WN, ¿no? Esto de acá, pues es una combinación lineal de estos, desde W hasta WM, ¿no? Por lo tanto, esto de acá está en W. Y esto de acá es una combinación lineal de WM más 1 hasta WN, o sea, de estos de acá, ¿no? De estos de acá. Y estos de acá, ¿a quién generan? Pues generan a U. Por lo tanto, esta suma, el vector resultante de esta suma, pues está en U, ¿no? Por lo tanto, B es igual a la suma de un vector en W más un vector en U, ¿no? Esa era una de las cosas que teníamos que probar para ver qué es suma directa, a ver qué es la suma. Ahora, hay que ver que está determinado de manera única o que 0 es el único vector que está en la intersección de estos